Lo guardé en mi pecho durante años, y ahora, al fin, no puedo más. El miedo me consume, me ahoga. El peso de la verdad es insoportable, pero las consecuencias de ocultarlo, aún más. La gente me mira sin saber, sin imaginar lo que he hecho. Mi vida, mi alma siempre estuvo marcada por esa mentira. Y ahora, aquí en este momento he llegado al límite. Este es mi único refugio, este grito ahogado que no tiene regreso. Al principio pensé que era solo una fase, una angustia que pasaría, pero no. El secreto se fue envenenando dentro de mí, y ya no era algo que pudiera ignorar. Las noches se alargaban, y la culpa me desgarraba. Lo que empecé a esconder por miedo, ahora me consumía por dentro. Mi mente no podía dejar de repetirlo. Y mientras todos pensaban que vivía una vida normal, yo me desmoronaba por dentro, atrapado en un laberinto sin salida. El temor a ser... Cada día que pasaba sin hablar de ello, el peso aumentaba. La gente a mi alrededor vivía ajena a mi tormento, y eso solo hacía que me sintiera más solo, más distante. Intentaba ser alguien más, alguien que no llevaba sobre sus hombros este abismo de culpa. Pero cuando menos lo esperaba, la verdad se me escapaba en palabras equivocadas, en gestos perdidos. Me daban miedo los momentos de calma, porque en ellos mi mente no podía dejar de hablarme. No fue una decisión consciente. No pensé en las consecuencias, ni en lo que perdería. Solo sucedió. De repente todo se transformó en algo irreparable, algo que no se podía volver atrás. Pensé que podría seguir con mi vida, que podría fingir que nada había cambiado. Pero me equivoqué. No puedes escapar de la verdad. Cuando te das cuenta de que has herido a alguien a quien amas, el remordimiento se convierte en una sombra constante. Y ahora todo está a punto de estallar. No sé si es el momento adecuado, pero lo siento como una necesidad urgente. Mi mente ya no puede seguir ocultando lo que he hecho. He llegado tan lejos, he cargado tanto, que ya no sé cómo continuar. Ya no puedo mentir más, aunque sé que al revelarlo perderé lo que queda de mi vida. El miedo, la vergüenza, todo eso pesa en mí, pero aún así, debo hacerlo. Recuerdo claramente el primer día que todo empezó a cambiar. Estaba sentado en la mesa del café, mirando cómo el sol se ponía lentamente, pero ya no podía disfrutar de esa calma. La culpa me perseguía como una sombra. Sentía que todo lo que había hecho me estaba alcanzando. Miraba a las personas a mi alrededor, sus rostros felices, sus vidas normales, y no podía evitar preguntarme si alguien sospechaba lo que estaba sucediendo dentro de mí. Las palabras de Lucía todavía resonaban en mi cabeza. Me dijo que todo estaría bien, que podía seguir adelante sin miedo. Pero cada vez que la miraba veía a un desconocido. Algo había cambiado en ella, algo que no podía entender. Empecé a preguntarme si la culpa de todo lo que sucedía recayó en mí. Al principio pensaba que era solo paranoia, pero con el paso de los días, me di cuenta que no podía escapar. Los días se alargaban, y cada vez que veía a Lucía, sentía que algo se rompía dentro de mí. La verdad me pesaba tanto, pero no podía encontrar las palabras para decirlo. Mis manos temblaban y mi mente se desbordaba. La vida antes tan sencilla se había vuelto un laberinto. A veces desearía que todo pudiera retroceder, como si nunca hubiera hecho nada. Hubo un momento en que estuve tan cerca de confesarlo. Estábamos en la mesa de la cocina, Lucía preparaba el café y yo la observaba preguntándome si ella sospechaba algo. Su sonrisa parecía tan genuina, tan ajena a mi tormento, que casi me atreví a hablar. Pero en ese instante, algo dentro de mí me detuvo. El miedo de perderlo todo, a que ella me mirara como a un extraño. Esa visión me paralizó. Pero el silencio ya no era suficiente. Sabía que el momento de enfrentar la verdad estaba cerca. Algo dentro de mí gritaba por liberarme, pero otra parte de mí no quería perder lo único que aún parecía intacto. Mi vida con Lucía, no sé si soy valiente o simplemente un cobarde que teme lo inevitable. La mentira siempre termina por atraparte, y yo no podía vivir con ella, pero al confesarlo perdería más que la confianza de una persona. Hoy, mientras caminaba por las calles, sentí como si todo a mi alrededor se desmoronara. Las caras de las personas eran solo sombras. Nadie me veía, nadie se daba cuenta de la tormenta que llevaba dentro. Cada paso que daba me alejaba más de la verdad, y sin embargo, algo en mi interior me decía que estaba muy cerca de descubrir lo que realmente había estado evitando. La mentira que había construido durante tanto tiempo, la mentira que había construido
Las mentiras se acumularon en mi mente, una sobre otra, cada una más pesada que la anterior. Y aún así no podía encontrar la forma de soltarlas. Lucía me miraba, y aunque no decía nada, sabía que algo no estaba bien. Sus ojos, llenos de confianza, eran una constante presión sobre mí. Me encontraba atrapado entre lo que quería hacer y lo que debía hacer. La verdad era como un peso muerto en mi pecho, y ya no sabía si podía seguir cargándola. Había momentos en los que pensaba que si no la decía pronto, perdería la oportunidad de hacerlo. Pero ¿qué sucedería si todo se derrumbaba? ¿Qué si Lucía me odiaba? Si alguien llegaba a saber lo que había hecho, mi vida quedaría destruida. Pero al mismo tiempo algo me decía que la verdad... No importaba cuánto tratara de mentir. La verdad siempre encontraba la manera de salir. Las pequeñas cosas, los detalles que antes pasaban desapercibidos, ahora se volvían evidentes, como esa conversación con Lucía, cuando sus palabras se cortaron en seco, y me miró como si supiera todo. Algo en su mirada me paralizó. Tal vez ya lo sabía, tal vez había visto la grieta en mi fachada, y mientras me debatía entre enfrentar, al final, lo que más temía ocurrió. El silencio fue tan grande que lo sentí en cada rincón de mi ser. Lucía no dijo nada, pero su silencio fue más aterrador que cualquier palabra. Sabía que no podía escapar más, que el momento había llegado. La verdad se había filtrado en cada rincón de nuestra vida juntos, y ya no había forma de negarlo. La miré por última vez antes de hablar, y en ese instante su rostro reflejó algo que no había visto antes. En el momento en que la verdad salió de mi boca, todo cambió. No pude controlar el flujo de palabras, como si finalmente se hubieran liberado después de tanto tiempo de silencio. La mirada de Lucía se transformó y su expresión pasó de la calma a la incertidumbre, a la confusión. Yo estaba allí, de pie, temblando, observando cómo lo que había construido se desmoronaba frente a mis ojos. Ya no había vuelta atrás. Lucía no dijo nada al principio. El silencio se alargaba y yo sentía como si el aire me apretara el pecho. Mis palabras flotaban en el espacio entre nosotros, pesando más de lo que imaginaba. ¿Por qué no decía nada? ¿Acaso no entendía? Sus ojos me perforaban y yo sentía que mi mundo se desmoronaba, pieza por pieza. Luego, finalmente me habló, y lo que dijo no fue lo que esperaba. No hubo gritos, no hubo. La pregunta de Lucía retumbó en mi cabeza. ¿Por qué no se lo dije antes? La respuesta era tan sencilla y a la vez tan complicada. El miedo, la vergüenza, la desesperación de perderlo todo. Pero ahora las consecuencias estaban a la vista y no podía hacer nada para retroceder el tiempo. Mientras Lucía me observaba, su rostro reflejaba un torbellino de emociones y yo me sentía más pequeño que nunca. El daño ya está... Lo peor de todo no fue la reacción de Lucía. Lo peor fue darme cuenta de que ya no podía seguir ocultándome. El daño ya estaba hecho y aunque intentara protegerla, no podría borrar lo que había hecho. Lo que había hecho estaba grabado en el aire, en cada palabra que había dicho. Los momentos que compartimos, ahora empañados por mi traición. Todo lo que nunca debía haber callado. Y en ese momento, algo cambió. La verdad ya no era una carga que podía seguir llevando. La confesión había salido de mí y aunque no sabía qué quedaría después, ya no podía callar. Pero al mismo tiempo, me di cuenta de algo aún más doloroso. La distancia que había creado entre nosotros no se podría cerrar con palabras, ni siquiera con lágrimas. Había destruido algo precioso, algo que nunca podría reconstruir. Y aunque pensaba que al hablar en... La verdad salió, pero no trajo la paz que esperaba. La oscuridad de la confesión me envolvía más de lo que imaginaba. En ese silencio, mientras Lucía se apartaba, sentí cómo el peso de mi culpa se duplicaba. Pensé que al decirlo, liberaría mi alma, pero lo que realmente ocurrió fue que abrí una puerta a la tormenta. La tormenta no solo era interna, sino externa, porque ahora Lucía me miraba como a un extraño, como si... Los días pasaron y cada uno parecía más largo que el anterior. La casa, que antes estaba llena de risas y conversaciones, ahora solo resonaba con un silencio pesado. Lucía ya no me miraba como antes, y esa distancia se sentía en cada rincón. Todo lo que hacía me parecía vacío, sin propósito. Intentaba encontrar algo que me anclara a la normalidad, pero era inútil.
Lo que había dicho no solo destruyó mi paz interior, sino que la culpa ya no me dejaba descansar, pero el peor de los castigos era el vacío en los ojos de Lucía. Cada vez que la miraba, veía cómo el amor que compartíamos se desvanecía, como si nunca hubiera existido. Sentía que la estaba perdiendo, pero lo peor era saber que todo lo que había hecho había sido por mis propios miedos, por mi incapacidad de enfrentar lo que había hecho. No podía deshacer el daño y no sabía si Edo podría perdonarme, si alguna vez. Lo que más me dolía no era el silencio, sino la idea de que ya no podía volver a ser el hombre que ella conoció. Ya no era él, me había despojado de mi identidad, de mi sentido de ser. El amor que teníamos se había convertido en cenizas, y yo había sido el culpable de su desaparición. Si hubiera hecho las cosas diferentes, si hubiera hablado antes, tal vez podríamos haber salvado lo que daba, pero ahora todo era un juego de sombras, y no sabía cómo salir. La verdad ya no era algo que pudiera deshacer, pero tampoco era algo que pudiera dejar atrás. Estaba atrapado, no solo por lo que había hecho, sino por lo que podría haber sido. La única opción que me quedaba era enfrentarlo, aunque sabía que las consecuencias eran irreversibles. Todo lo que podía hacer ahora era esperar. Esperar a que Lucía decidiera si había algo más que quedaba entre nosotros, o si las cicatrices que había dejado eran demasiado. La tormenta se calma, pero no trae paz. Me siento vacío, como si algo esencial se hubiera roto dentro de mí. Después de todo lo que he dicho, de todo lo que he perdido, la verdad ya no me alivia. Lucía sigue aquí, pero la distancia entre nosotros parece infinita. Cada vez que la miro, veo una extraña, una persona a la que ya no puedo alcanzar. Y no sé si eso es lo que más me duele, el hecho de que ni siquiera sé si ella podría perdonarme, tal vez nunca lo. El silencio entre nosotros es más pesado que nunca. Cada palabra que intento decir se queda atrapada en mi garganta, y no sé si quiero que ella me hable primero o si debería ser yo quien dé el siguiente paso. Pero, ¿qué puedo decir? ¿Cómo puedo restaurar lo que se rompió? Las promesas que una vez compartimos parecen tan lejanas ahora. Lucía sigue en mi vida, pero a veces siento que la he perdido para siempre. Y sin embargo, algo dentro de mí sigue. A veces me encuentro pensando en cómo sería la vida si todo hubiera salido diferente. Si tan solo hubiera hablado antes, si no hubiera tenido miedo de perderla. Ahora todo parece perdido. El tiempo que perdí sin ser honesto me ha condenado. Lucía sigue siendo mi vida, pero a la vez parece tan distante. No sé si algún día volveremos a ser los mismos. Es posible reconstruir lo que se rompió. Lo peor no es que haya perdido su amor. Lo peor es que ahora soy consciente de lo que realmente he destruido. No solo nuestra relación, sino la persona que era. Ya no soy el mismo. La verdad me ha dejado vacío, con cicatrices que no sé si sanarán. Y aunque lo intento, no puedo evitar pensar que ya he cruzado una línea de la que no hay regreso. El daño que he causado no tiene reparación. Y quizá nunca encuentre paz. Quizá siempre viva con este peso, este vacío que se ha instalado en mí. No sé si algún día podré mirar atrás y sentirme bien con lo que hice. Tal vez el dolor sea lo único que me quede. Tal vez nunca logre perdonarme. Y mientras pienso en todo lo que hemos perdido, me doy cuenta de que lo único que me queda es el remordimiento. He llegado tan lejos, pero he perdido todo en el proceso. El tiempo sigue pasando, y la verdad, a pesar de todo, sigue ahí, en el fondo de mi ser. No me ha dejado ir, y yo no he podido dejarla ir. Cada día me encuentro atrapado en el mismo círculo de arrepentimiento, esperando que algún día, en algún momento, todo esto desaparezca. Pero el hecho es que la verdad nunca desaparece. Queda clavada en el alma como una cicatriz que no se puede borrar. Y mientras todo a mi alrededor continúa, yo me quedo. ¿Es esto todo lo que me queda? ¿Una vida marcada por lo que ya no se puede reparar? A veces me pregunto si fue peor decirlo o si lo peor fue callarlo tanto tiempo. Tal vez al final, la culpa es lo que me define, lo que me ha moldeado. Y aunque quiero mirar hacia el futuro, no puedo evitar sentir que el pasado me persigue, que cada paso que doy es más pesado que el anterior. La pregunta es, ¿puedo vivir con esto? ¿Puedo vivir con esto? ¿Puedo encontrar alguna forma de seguir adelante cuando ya sé que he destruido? Es curioso cómo la mente puede seguir adelante mientras el corazón se queda atrás. Quizá Lucía siga adelante, quizá el tiempo la cure, la haga olvidar, pero yo siempre estaré aquí, atrapado en este remordimiento, con la verdad marcada en mi piel. Siempre recordaré lo que perdí, lo que destruyó mi propio miedo. El amor ya no es lo que era,
y tal vez nunca lo vuelva a ser. Pero incluso en la oscuridad, en este vacío, ¿es esto lo que soy ahora? Una sombra de lo que fui. Cada día parece más difícil levantarse, seguir adelante cuando sé que la vida que tenía se ha ido. No sé si Lucía alguna vez entenderá lo que realmente sucedió en mi mente, por qué no pude ser quien ella necesitaba. Pero tal vez no me importa. Tal vez ella ya haya decidido que no puede perdonarme, y yo ya no sé si merezco ser perdonado. La verdad tan cruel y dolorosa sigue aquí, claro. Quizá lo peor no es lo que he perdido, sino lo que no puedo recuperar. He llegado al final de esta confesión, pero no hay cierre, no hay consuelo. La verdad no siempre libera, a veces solo destruye. Y en este momento, mientras me doy cuenta de que he perdido todo lo que alguna vez fue importante, me pregunto, ¿es esto el final o simplemente el principio de una nueva vida? Una vida marcada por lo que no se